Corrientes vivió esta semana, su semana del carnaval, de una manera virtual, con algunas actividades que permitieron a la gente sumarse y compartir esta que es una de las grandes fiestas, no solamente de la ciudad, sino de muchas localidades de la provincia. El Instituto de Cultura también estuvo participando a través de una exposición en la Casa Ñanderecó y hoy estamos con el presidente del instituto, Gabriel Romero, a quien le agradecemos mucho su presencia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo fue esta participación dentro de la Semana del Carnaval? Bueno, como bien decías, tanto el gobierno provincial como el municipio encararon un carnaval alternativo, digamos, ¿no? Que de alguna manera atienda las necesidades de los comparseros de poder hacer una actividad y por otro lado generar un contenido para el público. De esto participó, se hicieron estos recorridos en diferentes camiones por la ciudad que organizó el municipio y la provincia, y desde el Instituto de Cultura organizamos la muestra Carnaval de Corrientes, que estuvo organizada por el arquitecto Pancho Benítez, que es el responsable de la Casa Ñanderecó, que es este espacio en el que van a confluir tanto el Museo del Chamamé como el Museo del Carnaval. Para nosotros es un gran gusto, primero, poder recuperar una casa tan importante como la ex Escuela Manso, propiedad del Automóvil Club Argentino, y por otro lado, generar un contenido para poder poner dentro de este edificio. A partir de marzo ya van a estar funcionando como va a quedar, digamos, por un lado una parte de chamamé, una parte de carnaval. Ahora por estos días solamente hay una muestra de carnaval. Bueno, y en realidad ya la Casa Ñanderecó estaba habilitada hace tiempo, ¿no? Exactamente, se había inaugurado ya hace un tiempo, por eso no hicimos un acto de inauguración, simplemente abrimos las puertas para la muestra. Hay 25 trajes de diferentes comparsas y de diferentes épocas, también fotografías, material audiovisual. Hay un contenido muy completo e interesante para poder disfrutar, entender y conocer de qué se trata el Carnaval de Corrientes. ¿Qué pasa? ¿Qué actividad están teniendo en este momento los otros museos de la provincia? En principio todos tienen una programación y además están abiertos al público en horarios reducidos por cuestiones de la pandemia, pero sí tienen una programación muy interesante, como ya lo tuvieron el año pasado, muestras virtuales, conferencias, capacitaciones. La verdad es que todos estos museos, todos estos espacios generaron actividades alternativas que fueron muy convocantes y que por supuesto nos permitió llevar adelante una programación cultural. Bueno, en estos días también hubo una reunión con el ministro de Cultura de la Nación, ¿no? Y los presidentes de institutos de cultura o subsecretarios de las provincias del NEA. Exactamente, el día viernes Tristán Bauer nos invitó a un almuerzo en la ciudad de Resistencia, participó José Loyoat, ministro de Cultura de Misiones, Mariela Quiroz, que un poco fue la anfitriona del evento, y yo por Corrientes. Pudimos conversar un poco, analizar lo que pasó durante el 2020 respecto a los aportes desde las provincias y desde la nación a los diferentes gestores culturales, artistas, y fue un balance muy positivo y fue una alternativa muy importante para los artistas, y pensar en el futuro de qué manera vamos a trabajar. Agradecemos la posibilidad de, a pesar de las diferencias, poder trabajar en proyectos que sean muy importantes, no solamente para los artistas, sino también para el público, y por supuesto que tenemos un año de trabajo por delante que incluye trabajo en los edificios históricos, la posibilidad de repetir tanto Fortalecer Cultura como otros programas de mejoramiento para la situación de los artistas, pero también, bueno, proyectos como el MICA, que es un gran proyecto del mercado de industrias culturales en el que vamos a trabajar para el 2022. Claro, la gestión cultural no es solamente, digamos, pensar en eventos o en hechos que se van repitiendo año a año, que ya forman parte de las políticas de Estado, como Artecó, como la Feria del Libro, pero te lo tenemos que preguntar igual. Sí, bueno, estamos ya con fechas determinadas para ambos eventos importantes. En principio pensamos que vamos a hacer un modelo intermedio entre lo virtual y lo presencial, con algunas actividades que podamos hacer de manera presencial, pero es todo un desafío mantener, y detrás de estas actividades también hay un mercado que se moviliza en torno a esto, tanto Feria del Libro, genera ventas para las librerías o las editoriales, y también una posibilidad de visibilidad para los escritores, y Artecó, que es una actividad nueva
la verdad que es un gran desafío. El año pasado, a pesar de hacerlo a través de manera digital, pudimos vender 40 obras de artistas contemporáneos y hoy tenemos una extensa reunión esta tarde para poder definir, ya tenemos fechas, va a ser a finales del mes de mayo, pero bueno, vamos a ver de qué manera podemos mostrar las obras de los artistas, generar espacios de conferencias, intercambios y visibilidad y por otro lado, bueno, comercializar la obra de arte de artistas correntinos, que vos sabés que Corrientes no tiene galerías de arte, la comercialización tiene sus complejidades y Arteco de alguna manera es una herramienta muy interesante que desde el Estado provincial podemos generar para vender arte de Corrientes. Gabriel, ¿hace cuánto tiempo que estás como presidente del instituto? Creo que son 12 años. Bueno, ¿y cómo ha ido cambiando tu idea y los objetivos de tu gestión en este tiempo? No, creo que no es que cambiamos nosotros o cambié yo, sino que cambió el concepto de la gestión cultural también. Esto que vos decías, no son solamente los eventos, no son solamente lo vinculado al espectáculo, lo que fue cambiando el concepto como hablar de integración, hablar de desarrollo económico, hablar de integración social, pensar en una política que pueda ser muy visible determinados aspectos de la cultura de un determinado lugar. Entonces el mejor ejemplo fue lo que pasó con el chamamé como patrimonio de la humanidad, que te pone en una vidriera diferente y en un desafío diferente. Pero creo que también se incorporaron otros aspectos que antes no eran considerados como cultural en primera línea, digamos, ¿no? Las artesanías o la gastronomía, que siempre se entendieron en el caso de la artesanía como una disciplina artística, pero era como una hermana menor. Sin embargo, durante la pandemia y antes, la artesanía empezó a tener una visibilidad cada vez más grande, entender que es identidad, es historia, pero también es trabajo para las familias. Entonces, bueno, creo que ese tablero de alguna manera se movilizó y nosotros tuvimos que adaptarnos a esa movida de tablero. En base a esto que me estás diciendo, ¿no? Relacionando la cultura con el desarrollo local, habría que empezar a ver, o nosotros tendríamos que empezar a ver, y ellos quizás también, a los artistas, artesanos, trabajadores de cultura como emprendedores. Sí, en cierta medida sí, lo cual es difícil, ¿no? Lo que conversábamos el otro día con Tristán Bauer era que tanto la nación como las provincias determinaron aportes económicos, pero casi ninguna provincia tiene un listado específico de quiénes son sus trabajadores culturales, casi ninguno de esos trabajadores culturales, excepto un número muy particular, tiene los papeles en orden, no tienen inscripciones. No están formalizados. No están formalizados. Entonces, bueno, creo que entender que son como trabajadores, emprendedores, les podría ayudar a organizar estas cuestiones, ¿no? Pero ese es uno de los graves problemas que desnudó de alguna manera en la pandemia, la informalidad, algo que con los músicos están más o menos organizados a través de las asociaciones, a través de, en el caso particular de Corrientes, Asociación de Músicos de Corrientes o Músicos Independientes de Corrientes, que son dos asociaciones que convocan a un número interesante de músicos, en algunos casos tienen obra social, están organizados y tienen un sistema de facturación. En otros casos la situación es mucho más compleja, cosa que pasó también con los artesanos, que tuvimos que hacer un trabajo de relevamiento actualizado, generar cuentas bancarias, vender a través de Instagram y de otras plataformas, y bueno, a pesar de eso se vendieron más de 1 millón de pesos durante prácticamente todo el 2020 y es un número interesante para la comercialización de artesanía correntina. Claro, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, recorrer un poco las distintas líneas que tiene, ¿no?, la gestión cultural. Muchísimas gracias. Seguimos en escenario.